Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 21. Chapter 21, After the Holy Grail War. Al día siguiente, por la tarde. Genos estaba sentado en el sofá de la sala limpiando anameles. La luz del sol entraba oblicuamente por la ventana, y la hoja desprendía un brillo azul plateado. En el sofá de enfrente, el grimorio de Innsbruck yacía abierto sobre las rodillas de Ilia. Genos limpió la hoja un par de veces y la miró. Sus ojos no se movían. El libro estaba abierto, pero su mirada se había quedado fija en el mismo punto durante un buen rato. Genos no dijo nada y volvió a limpiar la espada. Tras un instante habló con un tono informal. Esta noche salgamos a echar un vistazo. El campo delimitado de Castel está roto, pero no se quedará quieta por mucho tiempo. Restablecerlo lleva al menos 2 o 3 días. Ya que tenemos tiempo, deberíamos revisar los otros lados, especialmente esa presencia al oeste. Ilia respondió. Su mirada seguía fija en esa línea. Genos no le preguntó en qué estaba pensando. El único sonido en la sala de estar era el suave roce del paño sobre la hoja de la cuchilla. La luz del sol se deslizaba lentamente por el suelo. Unos minutos después, Ilia cerró el libro. Corajudo. La historia que contaste ayer. La mano de Genos ralentizó un instante. Ilia te preguntó si aquel viejo herrero se encontraba bien después. Ilia ha estado pensando en algo. Su voz era monótona. No se podía adivinar lo que estaba pensando. Si alguien le hiciera la misma pregunta a Ilia, ¿cómo debería responder Ilia? Genos dejó de limpiar la espada. Ilia dejó el libro sobre sus rodillas, miró por la ventana y habló consigo misma. Desde el momento en que Ilia nació, Ilia existió para el Santo Grial, ¿sabes? Los Innsbruck crearon a Ilia para que fuera el recipiente del Santo Grial. La realización de la tercera magia requiere un recipiente, e Ilia es ese recipiente. La mano de Genos descansaba sobre la empuñadura de sin nombre. No se movió. El cuerpo de Ilia ha sido modificado. La cantidad y densidad de sus circuitos mágicos superan con creces las de un mago común. Por eso tiene tanto prana. Bajó ligeramente la cabeza, dejando caer su cabello plateado hacia adelante. No es talento. Fue diseñado. Genos escuchó en silencio. Ilia hizo una pausa, como si estuviera sopesando si debía continuar. Luego continuó. Hay una cosa más. Su voz sonaba un poco artificial. Ilia cumple 18 años este año. Genos se congeló. Observó a la muchacha de cabello plateado que estaba sentada en el sofá frente a él, aquella cuyos pies no llegaban al suelo, vestida con su bata de casa. 18. Como el cuerpo se transformó en un recipiente, el crecimiento se detuvo muy pronto. La voz de Ilia no vaciló. Ilia no crecerá más. Siempre será así. Dejó el libro a su lado en el sofá. El precio de mantener la funcionalidad de la nave es su longevidad. Incluso si la guerra del Santo Grial termina, incluso si Ilia no hace absolutamente nada, el cuerpo fallará lentamente. ¿Cuánto tiempo, exactamente? Levantó la cabeza y miró al techo. Ilia tampoco lo sabe. El salón estaba en silencio. La luz del sol caía sobre un lado del rostro de Ilia, y sus pestañas se volvían casi translúcidas a la luz. Los dedos de Genos se apretaron sobre la empuñadura por un instante. Luego se aflojó. Recogió la tela. Seguí limpiando. La misma velocidad que antes. La misma presión que antes. Ilia se dio cuenta en el instante en que sus dedos se apretaron. Pero ella no dijo nada. Genos habló. Su voz era la misma de siempre. 18, ¿eh? Él la miró de reojo. Bastante mayor de lo que pensaba. Pero tengas 10 o 18 años, para mí sigues siendo la señorita. Eso no cambia. Ilia lo miró fijamente. Se había preparado para todo tipo de reacciones. Conmoción, lástima, silencio o frases inútiles como te protegeré. Ella estaba preparada para todas ellas. Ella simplemente no estaba preparada para esto. Ilia te cuenta todo eso, y esa es la reacción que das.
Genos lo pensó. Entonces, ¿qué reacción esperabas? Ilya abrió la boca. No pudo sacarlo. Sinceramente, no sabía qué reacción esperaba. Después de un largo rato, apartó la mirada. Apretó los labios. Algo en su pecho se relajó un poco. Una cantidad muy pequeña. Genos limpió la espada unas cuantas veces más. Entonces dijo, despreocupadamente. Entonces, cuando termine la guerra del Santo Grial, ¿qué quieres hacer? Ilya se quedó quieta. Los Einzbern nunca hicieron esa pregunta. En sus planes, Ilya estaba destinada a convertirse en el Santo Grial. Liz y Sella no preguntarían. Eran homúnculos, enviados por Einzbern. Nadie le había preguntado jamás a Ilya Svielbone Einzbern qué quería hacer en el futuro. Después. La voz de Ilya se apagó sin que ella lo pretendiera. Como ir a un parque de atracciones. Probar todas las pastelerías de la ciudad de Fuyuki. Hacer algunos amigos. El tono de Genos era ligero. De repente, a Ilya le escocieron los ojos. Bajó la cabeza y su larga cabellera plateada cayó hacia adelante, ocultando su rostro. Pasó mucho tiempo. ¿Cómo es un parque de atracciones? Su voz era muy débil. Genos dejó a Sin Nombre en el suelo, se recostó contra el sofá y miró hacia el techo. Hay un carrusel. Da vueltas y vueltas, y te balanceas arriba y abajo. Hay una noria. De esas altísimas, desde donde se ve toda la ciudad. Hay una montaña rusa. Va rapidísimo, te da vueltas de cabeza, hace gritar a cualquiera con el estómago delicado. Inclinó la cabeza. Y algodón de azúcar. Hecho de azúcar, esponjoso en tu mano como una nube, tan dulce que te puede matar. Ilya levantó lentamente la cabeza. ¿Es divertido? Es divertido. Por lo que he oído, está bastante bien. Genos la miró. Cuando termine esta guerra, te llevaré conmigo. Los dedos de Ilya se apretaron contra su falda. Tú lo dijiste. Lo dije. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y si te echas atrás, castígame con un sello de comando. Los sellos de mando no se van a desperdiciar en algo así. Genos se rió. Ilya hundió el rostro entre las rodillas. Valiente idiota. Sordo. La sala de estar permaneció en silencio durante un rato. Genos se puso de pie bruscamente. Señorita. ¿Qué? Ilya levantó la mitad de su rostro de detrás de sus rodillas. Genos se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Por la tarde, había gente paseando por las calles de la ciudad de Fuyuki. La luz era buena. Tengo un deseo. Ilya parpadeó. ¿Tú también tienes un deseo? ¿De esos por los que usarías el Santo Grial? Por supuesto que sí. Simplemente no necesito el Santo Grial. Genos se dio la vuelta, con una sonrisa un tanto tonta en el rostro. Quiero olla caliente. Ilya observó la expresión. ¿Estofado? Los ojos de Genos se iluminaron. Sí. Hace siglos que no como hot pot. Tanto que ya ni me acuerdo. Desde que llegué a este mundo he estado muy ocupado, nunca he tenido la oportunidad. Se dirigió a la entrada y descolgó el abrigo de Ilya del perchero. Debería haber alguno en la calle comercial de Fuyuki. Vamos. Ilya miró el abrigo que tenía en la mano. ¿Ahora? Ahora, mientras todavía hay luz. Regresaremos antes del anochecer. Luego saldremos de patrulla esta noche. Él extendió el abrigo frente a ella. El parque de atracciones tendrá que esperar hasta que termine la guerra. Pero el hot pot, podemos hacerlo hoy. ¿Me concederá la señora mi deseo? Ilya miró el abrigo y luego saltó del sofá. Cuando extendió la mano para cogerlo, sus dedos rozaron los nudillos de Genos. No se echó atrás, solo puso cara de total exasperación. Bueno, puesto que Brave ha dicho todo eso, Ilya, como tu maestro, concederá tu deseo. Igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 22. Chapter 22, Undercurrents. Genos abrió la puerta del refugio. A las 3 de la tarde en la ciudad de Fuyuki, a finales del invierno, la luz del sol ya no tenía calor, solo un brillo cegador en el rostro. Ilya ya estaba en la entrada. Abrigo blanco, bufanda morada, guantes rojos. Completamente armados. Genos la miró. Se quedó allí de pie con la barbilla ligeramente levantada, los ojos rojos fijos en él, con una expresión que decía: ¿por qué no te mueves todavía? Genos rió una vez, no dijo nada, se dio la vuelta y salió por la puerta. Los dos salieron a la calle uno al lado del otro.
El viento de finales de invierno soplaba desde el final de la calle. No era cortante, pero tampoco agradable. No había mucha gente en la carretera. Pasaba algún que otro coche, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto se oía con inusual claridad en aquella tranquila zona residencial. Ilya caminaba a su derecha, a un ritmo un poco más rápido de lo habitual. La calle comercial está por allá. Genos señaló hacia adelante y a la derecha. Ilya lo sabe. Oh. Genos no pudo evitar reírse. Ilya le lanzó una mirada fulminante, aceleró el paso para ponerse delante de él, con la cola de su bufanda ondeando al viento. El sol de la tarde alargaba sus sombras. Una alta, una baja, fundidas una al lado de la otra en la acera. Aproximadamente a los 20 minutos. Llegaron a un tramo de carretera cerca de la Academia Omurahara. El ritmo de Genos disminuyó. Ilya aminoró el paso de inmediato para acompasarse, entrecerrando ligeramente sus ojos rojos. Genos ladeó la cabeza, bajando la voz lo suficiente como para que solo los oyeran ellos dos. Hay un Servant activo. Se encuentra cerca de la Academia Omurahara. A 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Se mueve lentamente. Es la pareja occidental que mencioné antes. El patrón de movimiento de este sirviente, Genos cerró los ojos y lo leyó atentamente durante unos segundos. No parece un asesino. No hay ningún esfuerzo deliberado por esconderse. La forma en que se suprime su presencia se asemeja más a una cobertura pasiva. Ilya retomó el hilo de sus pensamientos. No es al estilo asesino. Así que, de las clases restantes sin confirmar, la más probable es jinete. Genos abrió los ojos y asintió levemente. Pero lo que realmente le llamó la atención no fue la clase. Era lo que percibía en el prana de ese sirviente. 12 años de instinto en el campo de batalla le habían enseñado que el prana de una persona transportaba emociones en sus oleadas. La intención asesina era aguda. El miedo temblaba. La determinación era firme. El prana de este sirviente era pesado. Cada fragmento de ese texto llevaba un trasfondo de resentimiento. Como si lo estuvieran arrastrando. No parecen querer pelear, dijo Genos. Ilya frunció ligeramente el ceño. Más precisamente, no quiere luchar por el actual maestro. Genos hizo la distinción. El prana de un servidor normal fluye con suavidad, impulsado por su propia voluntad. El prana de este está siendo arrastrado por una fuerza externa. No actúa por voluntad propia. Ilya guardó silencio durante 2 segundos. La familia Matou. Genos la miró, algo desconcertado, sin saber de dónde había sacado esa conclusión. Einzbern, Tosaka, Matou. Las 3 familias fundadoras de la Guerra del Santo Grial están destinadas a convertirse en maestros, y aún no nos hemos encontrado con el maestro de la familia Matou. El tono de Ilya era uniforme. Así que el maestro de Rider debería ser Shinji Matou de la familia Matou. Genos lo archivó. Shinji Matou. Haciendo que su propia sirvienta luchara contra su voluntad. Algo no me cuadraba. Su ceño se tensó brevemente, para luego relajarse. Por ahora, dejémoslo en suspenso. Genos desconectó sus sentidos. Su área de actividad se concentra cerca de la Academia Omurahara. Eso sugiere que el maestro está vinculado a la escuela. Aún no hemos establecido contacto. Manténganse alerta. Ilya asintió. Los dos continuaron su camino hacia la calle comercial. Genos notó que el ritmo de Ilya ya no era el mismo que cuando salieron de la casa. A medida que se acercaban a la entrada de la calle comercial, la multitud se hizo más densa. Las clases en la Academia Omurahara deben haber terminado justo ahora. Los estudiantes uniformados salían del colegio en grupos de 2 o 3, charlando y riendo, balanceando sus mochilas, cargando raquetas al hombro, en un ambiente ruidoso y bullicioso. Genos mantuvo sus sentidos alerta. Los estudiantes estaban limpios, sin fluctuaciones de prana. Gente común y corriente. Hasta que alguien entró en su alcance. Genos se detuvo. Al otro lado de la intersección, una chica de pelo morado estaba parada en la acera. Con el uniforme de la Academia Omurahara, una bolsa de la compra pegada al pecho, la cabeza gacha, esperaba en silencio a que amaneciera. Perdido entre la multitud después de clase, fácil de pasar por alto. Pero Genos percibió que algo no andaba bien en ella. En su interior fluía prana. No es el flujo limpio y ordenado de un mago normal. Una enorme cantidad de prana, comprimida en lo profundo de su cuerpo, incapaz de circular correctamente, como si algo la hubiera sellado a la fuerza en su interior. Genos pensó en aquella presencia contaminada que había percibido bajo el puente Fuyuki. No son exactamente iguales, pero comparten una cualidad.
La luz se puso verde. La chica de pelo morado cruzó la calle con su bolsa de la compra. Pasó junto a Genos con la cabeza ligeramente inclinada, con prisa. Disculpe. La chica de pelo morado se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos violetas reflejaban una mirada muy tranquila. ¿Puedo ayudarle? Su voz era suave. Genos la miró. Esa bolsa parece pesada. ¿Necesitas ayuda? La chica se quedó paralizada por un instante. Luego, negó levemente con la cabeza y esbozó una sonrisa muy tenue. Está bien, gracias. Ya casi llego a casa. Genos asintió. Está oscureciendo. Tengan cuidado. La chica se quedó paralizada de nuevo. Gracias. Se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Genos la vio marcharse. La bolsa contenía comestibles. Una cantidad considerable. Apartó la mirada. Ella estaba de pie a su lado, mirando en la misma dirección. ¿Lo sentiste? Preguntó Genos. La voz de Ilia era muy suave. Sus circuitos mágicos han sido alterados. No es una modificación mágica normal. Es algo repugnante. Y por alguna razón, sigo sintiendo que se parece un poco a mí. ¿Similar a ti? Genos guardó silencio un momento y luego continuó. Tiene el mismo trasfondo que aquello del puente Fuyuki. Ilia asintió levemente. Los dos se miraron. No se volvió a mencionar el hotpot. Por acuerdo tácito, cambiaron de rumbo y dejaron de dirigirse hacia la calle comercial. Mientras caminaban, Genos repasaba mentalmente lo sucedido durante el día. Ese Servant, muy probablemente Rider, tiene su área de actividad cerca de la Academia Omurahara. El maestro probablemente sea Shinji Matou. La chica de cabello morado, con prana extraña y retorcida implantada en su cuerpo, también es estudiante de la Academia Omurahara. Y los vestigios de contaminación bajo el puente Fuyuki. La información estaba demasiado dispersa. Actuar precipitadamente ahora solo los alertaría. Genos miró al cielo. El sol ya se había ocultado tras los edificios, dejando solo una oscura línea naranja en el horizonte, y las farolas comenzaban a encenderse. Señorita. ¿Qué? Las reglas de la Guerra del Santo Grial dicen que un maestro tiene que rendir cuentas al supervisor, ¿verdad? Todavía no hemos ido a la iglesia. Los pasos de Ilia vacilaron. Iglesia Kotomine. El supervisor, Kirei Kotomine. Su tono se suavizó un poco al pronunciar el nombre. ¿Lo conoces? Preguntó Genos. Personalmente no. Pero los registros de Innsbern lo incluyen. Los ojos rojos de Ilia se entrecerraron ligeramente. Participante en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Aprendiz de Tokion y Tosaka. De Kiritsugu, hizo una pausa al pronunciar ese nombre por un instante. Adversario. Genos no presionó. Simplemente sentía curiosidad por saber cómo un concursante de la guerra anterior había terminado en el puesto de juez en esta ocasión. ¿Quieres echar un vistazo? Ilia guardó silencio durante 2 segundos, luego levantó la barbilla. Vamos. Los dos se volvieron hacia la iglesia. Al anochecer, la aguja de la iglesia ya era visible, y la sombra de la cruz se recortaba contra los últimos rayos de luz del día. Cada vez más cerca. Los sentidos de Genos se agudizaron. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de Ilia. Señorita. Ilia también lo siente. La mano derecha de Genos se posó silenciosamente sobre la empuñadura de sin nombre, que llevaba a la altura de la cintura. Ya hay alguien en la iglesia. Entrecerró los ojos. Más de un partido. Comentario 1. Votar Chapter 23. Chapter 23, de Priest. Rin Tosaka está dentro. El paradero de Archer es incierto por ahora. Shirou Emiya y Saber también están allí. Y el supervisor. Al oír el nombre de Shirou Emiya, los pasos de Ilia vacilaron durante una imperceptible media segunda. Alzó la barbilla de inmediato, recuperando la fría arrogancia propia de la heredera Innsbern. Perfecto. Lo resolvemos todo de una vez. Ilia extendió la mano y empujó la pesada puerta de madera para abrirla. Con el sordo crujido de la madera, la luz de las velas que venía del interior ahuyentó la noche. Largas filas de bancos se extendían hasta el altar. Los 3 que estaban dentro giraron la cabeza al mismo tiempo. Rin Tosaka permanecía de pie en medio del pasillo, con los brazos cruzados. En cuanto pudo ver con claridad, sus ojos se fijaron en Ilia. Innsbern. ¿Tú también viniste a informar? Ilia entró en la iglesia. Genos la siguió a medio paso de distancia. Simplemente cumpliendo las reglas. El tono de Ilia era gélido.
La mirada de Rin se apartó de Ilia y se dirigió directamente a su pregunta sin molestarse en ser cortés. Su sirviente parece un poco más cansado que la última vez. Brave acaba de hacer un poco de ejercicio. Ilia lo paró sin dejar hueco. Shirou Emilia, que se encontraba medio paso detrás de Rin, vio a Genos. Su pelo corto y rojo resaltaba un poco bajo la luz de las velas. La expresión de Shirou se tornó confusa al instante. Abrió la boca. Genos lo miró y asintió levemente con la cabeza. Shirou se tragó lo que estaba a punto de decir y asintió solemnemente. A su lado, Saber miró fijamente a Genos durante un largo rato. Una mirada penetrante se reflejaba en sus ojos verdes. Recordó que Genos había salvado a su maestro una vez. Sus dedos se curvaron ligeramente, pero al final no extendió la mano para sacar su espada. Se oían pasos que venían de la dirección del altar, ni ligeros ni pesados. Bienvenidos a la iglesia de Kotomine. Una voz masculina grave y firme, cada sílaba articulada con tanta precisión que parecía que estuviera oficiando una misa. Un hombre alto salió sonriendo de la sombra del altar. Una túnica sacerdotal de color negro puro, cabello castaño corto, rasgos profundos y bien definidos. Genos sabía leer a la gente. En Astraea había visto más rostros y más sonrisas de las que podía contar, y siempre podía adivinar de un vistazo lo que se escondía tras una sonrisa. La sonrisa de Kirei Kotomine era impecable. La curva de los labios es perfecta, las líneas de las comisuras de los ojos se relajan de forma natural, cada músculo facial trabaja en perfecta coordinación. Eso fue precisamente lo que le puso los pelos de punta a Genos. Los gestos de su rostro eran demasiado rutinarios. Tan rutinarios que carecían por completo de emoción. Por lo que Genos podía deducir, el alto sacerdote que tenía delante probablemente nunca había experimentado la verdadera alegría. Simplemente había memorizado qué músculos debía mover una persona al sonreír, y recurría a esa información siempre que la necesitaba. Kirei Kotomine caminó hacia el centro de la iglesia. Con todos reunidos aquí, los participantes de la Quinta Guerra del Santo Grial están por fin completos. Kotomine miró a Ilia. Ilia le devolvió la mirada sin inmutarse. Entonces la mirada de Kotomine se posó en Genos. Esa mirada no trataba a Genos como a un Cervante en absoluto. Era más bien como examinar un espécimen interesante a la espera de ser diseccionado. Valiente. Kotomine pronunció la palabra con un tono monótono y sereno. La Iglesia ha revisado todos los registros históricos de la Guerra del Santo Grial. No existe precedente alguno para esta clase. Absolutamente ninguno. Tal vez sea un nuevo invento. Genos respondió con pereza. La curva en la comisura de los labios de Kotomine no se movió lo más mínimo. Todo cambio tiene una causa. Tu posición aquí es en sí misma un enigma que vale la pena desentrañar. La iglesia estaba extrañamente silenciosa. Solo se oía el tenue susurro de las llamas de las velas. Kirei Kotomine miró a Genos y soltó una frase casual. Y ningún servidor ordinario podría bloquear a Gaebolk de frente y salir ileso, con solo unas pocas heridas. ¿No estás de acuerdo? Aquellas palabras congelaron el aire en la iglesia. La mirada de Rin Tosaka se aguzó al instante. Su mirada se movió rápidamente entre Kotomine y Genos, y Shirou instintivamente dio medio paso hacia adelante. El cuerpo de Saber se tensó, adoptando una postura defensiva. Las pupilas de Genos se contrajeron un pelo en ese instante. Es casi seguro que el entorno de Rin Tosaka sabía que había bloqueado a Gaebolk para Shirou Emilia. Eso no se podía ocultar. Lo cual planteó la pregunta. ¿Era probable que Rin Tosaka se lo hubiera filtrado a Kirei Kotomine? Genos pensaba que las probabilidades eran extremadamente bajas, a pesar de que este era solo su segundo encuentro. Pero por lo que había observado, Rin Tosaka no era del tipo de persona que compartía detalles con nadie. Era aún menos probable que fuera Shirou Emilia. Lo que significaba que solo Lancer, el que había lanzado aquella lanza, conocía esos detalles. Y Lancer le había contado todo a su maestro. Lo que significaba que el supervisor de la guerra que estaba allí, con toda regla y santidad en la lengua, era el maestro de Lancer. El árbitro había entrado al campo. Genos rápidamente descartó esa escalofriante deducción. Su expresión no cambió en absoluto. Seguía luciendo esa sonrisa despreocupada y relajada. Pura suerte. Siempre he tenido bastante suerte. Genos se encogió de hombros. Kirei Kotomine miró fijamente a Genos durante 2 segundos. Eres realmente interesante. Gracias por el cumplido. Genos lo tomó con calma. Padre. La voz de Rin Tosaka interrumpió, mostrando una impaciencia manifiesta.
Como ya se ha confirmado la llegada, nos marchamos. Kirei Kotomine retiró la mirada con suavidad y volvió a meterse en la coraza que pertenecía al supervisor. Todos los maestros deben acatar las reglas básicas de la guerra. El combate en zonas densamente pobladas está estrictamente prohibido. No se debe involucrar a civiles inocentes. La iglesia es territorio absolutamente neutral. Cualquier combatiente que busque refugio puede encontrar asilo aquí. Su mirada recorrió a todos los presentes. Que el Santo Grial te guíe. Salimos por las puertas de la iglesia. El frío viento nocturno de la ciudad de Fuyuki los azotó. Por fin, el aire era respirable de nuevo. Rin caminaba rápido. Shirou y Saber los siguieron. Genos e Ilya caminaron por el otro lado, manteniendo una distancia prudencial. Bajando los escalones de piedra. A mitad de camino, Shirou Emiya se detuvo. Se giró y miró a Ilya, que estaba detrás de él. Ejem. Señorita Inzbern. Ilya se detuvo en un escalón más alto, mirándolo desde arriba. La luz de la luna iluminaba el cabello rojo de Shirou. La expresión de su rostro no reflejaba más que pura sinceridad. La última vez, tu sirviente me salvó. Shirou hizo una profunda reverencia, muy seria. Nunca tuve la oportunidad de agradecértelo como es debido. Gracias. De verdad. Ilya miró fijamente aquella cabeza inclinada de cabello rojo. Un largo silencio. Hasta que Shirou se enderezó de nuevo. Eso fue obra de Brave, quien actuó por su cuenta. Ilya nunca dio tal orden. La voz de Ilya carecía de calidez, como si estuviera reprimiendo algo. Shirou hizo una pausa y luego negó levemente con la cabeza. Pero al fin y al cabo, es tu sirviente. Lo que hizo, las acciones de Brave le pertenecen solo a él. Ilya lo interrumpió bruscamente, luego miró fijamente a los ojos de Shirou Emiya y guardó silencio por un momento. Sus ojos rojos se movieron levemente, y por el borde de su visión captó a Rin Tosaka a su lado, y esbozó una sonrisa inocente. Por cierto, Ilya te va a matar ahora mismo. Valiente, detén a Saber. Igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 1. Votar Chapter 24. Chapter 24, The Invisible Sword. En el instante en que las palabras de Ilya resonaron, el aire en los escalones de piedra pareció desvanecerse. Genos miró a Ilya, algo desconcertado por lo imprudente que se había vuelto. Los ojos rojos de Ilya estaban fijos en él, y en cuanto captó su mirada, los dirigió muy brevemente hacia Rin Tosaka. Luego de vuelta. Genos lo entendió enseguida. Ilya no quería la vida de Shirou Emiya. Quería al arquero que no se había mostrado durante todo este tiempo. En la puerta de la iglesia, con el capataz dentro, nadie se atrevería a librar una pelea a muerte en un lugar como este. Saber no iba a darlo todo, y tampoco lo necesitaba. Ilya estaba usando una sola frase para obligar a todos a subirse al tablero. La mano derecha de Genos se posó sobre la empuñadura de Sin Nombre. El sonido de la hoja al salir de su vaina fue inusualmente nítido en la quietud de la noche. Se giró hacia Saber y sonrió. Lo siento mucho. La reacción de Saber fue casi simultánea a su desenvainado. La espada invisible se alzó sobre su cuerpo, sus ojos verdes se volvieron penetrantes, sus pies se ajustaron y su centro de gravedad descendió. Los instintos de combate del rey de los caballeros no necesitaban calentar. Una mirada fría se posó en su espalda. No necesitó girarse para saber que Ilya lo estaba mirando con furia. El significado de esa mirada era bastante claro. El sirviente de Ilya no tenía por qué disculparse con sus enemigos. Genos moderó la curva de su boca, aunque no del todo. Esperar. La voz de Shirou provenía de los escalones de arriba. Rin lo agarró del brazo y le dijo algo en voz baja. La expresión de Shirou se tornó confusa por un instante, pero al final no se soltó. Genos no permitió que el enfrentamiento se prolongara. Saltó hacia la derecha, aterrizando en el terreno abierto junto a la iglesia. Los escalones de piedra eran demasiado estrechos para intercambiar espadas. Y cuanto más cerca del capataz, más complicado se volvía. Apenas había tocado el suelo cuando llegó la fuerza del viento. Saber era más rápido de lo que había calculado desde la distancia en la residencia Emiya. La hoja invisible se abalanzó desde su espalda derecha, y el sonido del aire desgarrándose pasó zumbando junto a su oído. Genos no se dio la vuelta. Sin Nombre retrocedió detrás de él en una parada con agarre invertido. El impacto se extendió desde la hoja hasta su muñeca y luego hasta su hombro, cayendo con gran fuerza. El retroceso lo separó.
Genos aprovechó la fuerza para retroceder hasta el borde del terreno abierto, abriendo una distancia de unos 10 metros. La luz de la luna blanqueó la hierba. Saber se encontraba a 10 metros de distancia, su armadura plateada brillaba fríamente a la luz de la luna, su cabello dorado se agitaba con el viento y volvía a posarse. No lo persiguió, no habló, simplemente observó al hombre que tenía delante con sus tranquilos ojos verdes. Genos calmó su respiración. Sin nombre lo sostenía contra su pecho. No había luz elemental en la hoja. Decidió no usarlo. Saber ya había presenciado el encantamiento elemental en la residencia Emilia. Tenía una idea de cómo se combinaban los elementos. Allí también se había mostrado el sistema de liberación de la estela de la cuchilla. Usar cualquiera de las dos opciones de nuevo significaba mostrar sus cartas dos veces. No tenía sentido. El objetivo de esta noche no era ganar. El objetivo era recopilar información. Genos dio el primer paso. Sin nombre descendió desde el frente con un corte recto, la línea más simple. Saber alzó su espada para enfrentarlo. En el instante en que las dos espadas chocaron, el brazo de Genos tembló. La diferencia de fuerza era evidente. El golpe de Saber era más potente que el de Lancer, más contundente que el de Kojirou, limpio y decisivo, sin vacilación alguna. Pero ese único enfrentamiento era precisamente lo que Genos quería. En el instante en que el filo de Sin Nombre tocó la espada invisible, registró todo lo que el punto de contacto le proporcionó. Dureza. Distribución del peso. Grosor de la pala. La forma en que la capa de presión del viento afectó la superficie de contacto. Genos dejó que el retroceso lo hiciera retroceder medio paso, e inmediatamente se lanzó al ataque desde la izquierda. La parada de Saber fue rapidísima. La espada invisible surgió desde abajo, golpeando el punto exacto de la fuerza de su golpe, y apartó a Nameles sin esfuerzo. La muñeca de Genos giró, aprovechando el par de torsión de la desviación para bajar la hoja desde arriba. Saber retrocedió para esquivar el golpe, y la punta de su espada se alzó rápidamente para impactar en el hombro derecho de Genos. Genos se desvió hacia el otro lado. Sin Nombre se interpuso desde un costado, intentando atar la espada invisible a lo largo de su cuerpo. Pero no funcionó. Saber retiró su espada demasiado rápido. Donde pasó el filo, solo había aire. 4 intercambios, realizados en 3 segundos. Genos retrocedió varios pasos. Su respiración era un poco irregular, el temblor aún se le notaba en el brazo, pero era soportable. La información se organizó rápidamente en su cabeza. Longitud de la espada invisible. Calculada desde el punto donde la presión del viento se escapó de la punta durante su parada, y desde la distancia hasta el punto de contacto, entre 80 y 90 centímetros. Más bien ligero, pero extremadamente duro. Un golpe con toda la fuerza de Nameles no produjo ninguna deformación. Capa de presión del viento de unos 5 centímetros de espesor, que genera un rebote adicional en el impacto. Debido a que la espada estaba oculta por el elemento viento, cada uno de sus golpes surgía del vacío. Al principio no había ninguna señal visual. Solo cuando llegaba la presión del viento se podía adivinar la dirección. Genos entrecerró los ojos. Dio un paso al frente, mientras Sin Nombre descendía en diagonal desde la derecha. Saber lo encontró. Esta vez, Genos abandonó los patrones estándar de ataque y defensa. Comenzó a crear deliberadamente un ritmo asimétrico. La primera espada, rápida. La segunda, medio tiempo más lenta. La tercera, inclinada deliberadamente 10 grados. Las respuestas de Saber fueron precisas. Ella interrumpió el ataque rápido con una parada, respondió al ataque lento con una estocada para tomar la iniciativa y contestó el ataque en ángulo con un paso lateral y un contraataque. Perfecto hasta el punto de hacerte doler los dientes. Genos suspiró para sus adentros. Eso sí que era talento. La espada que había forjado a pie durante 12 años ni siquiera podía considerarse caos frente al rey de los caballeros. Pero Genos no había venido a competir en cuanto a talento. En un resquicio mientras el contraataque de Saber lo hacía retroceder, hizo un movimiento redundante con Nameles. La muñeca derecha gira hacia afuera, la hoja pasa de una postura de parada a una de guía, como si invitara a Saber a que el siguiente golpe viniera de un ángulo particular. Un pequeño truco que había perfeccionado contra los diversos miembros del ejército del Rey Demonio. Revela deliberadamente lo que parecía una oportunidad y dirige tu ataque hacia donde lo lanzó tu oponente. Los ojos de Saber parpadearon. Ella lo vio venir. Entró de todos modos. La hoja invisible se abrió paso a través del flanco izquierdo expuesto de Genos, mucho más rápido que antes.
Este era precisamente el ataque que Genos había estado esperando. No lo evadió. Sin nombre emergió precisamente desde abajo y, en el último instante antes de que llegara la hoja invisible, la atrapó en el cuerpo. Las dos espadas chocaron entre sí, el chirrido del metal resonó con dureza. Genos aprovechó ese instante de cuchillas entrelazadas para concentrar toda su atención en la superficie de contacto. En el interior de la capa de presión del viento, el cuerpo de la espada invisible desprendía un leve calor, a diferencia del metal ordinario. La superficie de la hoja era extremadamente lisa, casi sin marcas de fija. Esta no era una espada cualquiera. Esta era una espada con nombre. El nombre simplemente quedó oculto por el viento. La fuerza bloqueada encontró su punto de equilibrio, y entonces ambas se impulsaron al mismo tiempo. Genos retrocedió 3 pasos. Saber retrocedió 1. La diferencia de fuerza era evidente a simple vista. Pero la comisura de los labios de Genos se curvó hacia arriba. Consiguió lo que buscaba. Un golpe sordo provino de la distancia. Los sentidos de Genos se dirigieron rápidamente hacia los escalones de la iglesia. El aire de allí transportaba el residuo quemado del choque del prana, y el fino sonido de algo que se hacía añicos. El prana de Ilia era constante. No solo firme, sino plena, como si estuviera realizando con calma algo en lo que, por casualidad, era muy buena. El trasfondo de ese prana, percibido a través del contrato amo-sirviente, lo dejó un poco sin palabras. No estaba tensa. Incluso estaba un poco contenta. Pero debajo de esa felicidad había algo extraño. Genos recuperó la compostura y volvió a enfrentarse a Saber. Saber también miraba hacia las escaleras, con un destello de preocupación en sus ojos verdes. Su amo estaba allí. Shirou Emiya está bien, dijo Genos. Saber lo miró. Rin Tosaka está justo al lado de tu maestro. El mío no le hará daño a nadie. La expresión de Saber no se suavizó, pero apartó la mirada de los escalones. Los dos volvieron a enfrentarse. En ese intervalo, los sentidos de Genos captaron otro cambio. En lo alto, a unos 200 metros al este de la iglesia, una presencia que había sido reprimida casi hasta su desaparición comenzó a debilitarse. No fue una revelación deliberada. Se estaba cargando. Arquero. Las pupilas de Genos se contrajeron. Saber también lo sintió. Sus pasos se detuvieron. La punta de la espada invisible se desvió de Genos hacia el grupo de edificios al este. Los dos se miraron en silencio bajo la luz de la luna durante un segundo. Tu espada, dijo Genos. Saber frunció ligeramente el ceño, sin comprender de qué hablaba aquel hombre que tenía delante. Es la segunda más pura que he visto jamás. ¿Segundo? El primero pertenecía a alguien que tenía un Nodachi. Saber guardó silencio por un momento. La luz de la luna caía sobre su rostro. Su expresión cambió lentamente, pasando de severa a algo diferente. Corajudo. No deberías haber sido mi enemigo. Genos no respondió. Su atención ya no estaba puesta en Saber. La presencia que se concentraba en lo alto del este estaba cobrando fuerza rápidamente. No había mucho tiempo. Igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 1. Votar Chapter 25. Chapter 25, en Hell-Liet. El tiempo retrocede hasta el mismo momento en que Genos saltó hacia el claro. 3 personas quedaron abandonadas en los escalones de piedra. Ilia estaba de pie en el 5.º escalón desde arriba. Rin Tosaka y Shirou Emiya estaban abajo. La mano derecha de Rin ya estaba dentro del bolsillo de su abrigo. El movimiento parecía natural, pero el ángulo de sus dedos la delató. Estaba pellizcando algo pequeño. Ilia la observaba. Rin observaba a Ilia. Los dos se quedaron mirando al otro lado de 4 escalones. Empezar una pelea en la puerta de la iglesia no da buena imagen, Einzbern. La voz de Rin era pausada, con la serenidad propia del jefe de la familia Tosaka. Ilia no necesita que Tosaka comente sobre lo que hace. Los dedos de Ilia rozaron su propio cabello plateado. Algunos mechones comenzaron a brillar. La luz blanco-plateada se expandió en el aire, se hizo añicos, se recombinó. 12 pájaros blancos del tamaño de un puño tomaron forma a partir de la luz. Cada aleteo dejaba una tenue estela plateada. Cada una de ellas estaba condensada a partir de prana de alta densidad. Rodearon a Ilia una vez y luego se dispersaron por su cuenta. 8 se dispusieron al frente en formación de ataque, mientras que 4 permanecieron a sus costados formando un anillo defensivo.
No necesitaba seguir controlándolos. Cada familiar tenía su propio circuito mágico independiente, capaz de juzgar por sí mismos y atacar o defenderse. Familiares autónomos. Engel Lied. Poema del ángel. Shirou dio un paso al frente. No portaba ningún arma. Tenía los puños apretados. Se encontraba medio paso delante de Rin. La mirada de ella se detuvo en él durante menos de un segundo. Algo brilló en sus pupilas. Entonces levantó la mano. 6 criaturas familiares se lanzaron hacia Rin al mismo tiempo. Densas agujas de prana se formaron en las puntas de sus alas, disparando desde 3 ángulos. Rin sacó la mano del bolsillo. Entre sus dedos había un rubí del tamaño de una uña. Ella lanzó la joya hacia adelante. En el instante en que la joya se hizo añicos en el aire, el prana almacenado en la red cristalina se derramó. Llamas rojas se extendieron formando una barrera en forma de abanico frente a Rin. Magia de joyas. Años dedicados a almacenar prana en joyas, trituradas para su liberación en el momento de su uso. No se requiere ningún conjuro. Es extremadamente rápido y su poder depende de la calidad de la joya y del tiempo que haya estado almacenada. La barrera de llamas engulló la primera oleada de agujas de prana. Pero los familiares no eran prescindibles. Tras ser bloqueados por las llamas, los 6 pájaros se dispersaron al instante, rodeándolos por encima y a los lados de la barrera. La segunda oleada de agujas de prana se acercó desde 3 direcciones. La mano izquierda de Rin sacó una segunda joya, azul. Al romperse, liberó una presión de viento giratoria. La presión del viento dispersó las agujas de prana que llegaban desde los 3 lados. Los fragmentos rotos de prana cayeron flotando en el viento nocturno. 2 joyas gastadas en pocos segundos. La expresión de Rin no cambió. Pero ella se dio cuenta de que estaba haciendo los cálculos. La debilidad de la magia de las joyas era evidente. Suministro limitado. Si se usa uno, hay uno menos. Por otro lado, los espíritus familiares de Engel Lied podían generar prana por sí mismos para seguir luchando, y si quedaban inconscientes, podían ser recreados a partir de su cabello. Fue una guerra de desgaste que Tosaka libró desde el principio. Rin también lo descubrió claramente. Cambió de táctica. Con su mano derecha extrajo 2 joyas a la vez. Aplastó una. Una luz verde se transformó en 3 cadenas de prana que se abalanzaron hacia los 2 espíritus familiares más cercanos, intentando atar en lugar de destruir. La otra joya la guardaba en la palma de la mano, intacta. El prana se filtraba entre sus dedos. Era evidente que esperaba un momento más oportuno. La cadena de prana se enroscó alrededor del ala de uno de los familiares. La criatura forcejeó durante medio segundo, con las alas vibrando violentamente. Su circuito mágico independiente se aceleró por sí solo y comenzaron a aparecer grietas a lo largo de la cadena. Rin aprovechó esa ventana de medio segundo para sacar la joya que tenía en la mano. Amarillo. En el instante en que se hizo añicos, un rayo iluminó los escalones de piedra. No es un ataque concentrado en un solo punto. Es un barrido en forma de abanico. Arcos eléctricos surcaban el aire, arrasando toda la región donde se encontraba la formación de ataque. 2 espíritus familiares fueron alcanzados directamente. Sus estructuras de prana colapsaron y se dispersaron en motas de luz. Las tácticas de Rin fueron tan precisas que Ilya arqueó una ceja. Primero inmoviliza, luego elimina con un ataque de área. Cada joya se utilizó en el momento más efectivo. Un mago de Tosaka no era un rival fácil. Ilya levantó la mano ligeramente. 3 mechones de cabello plateado se transformaron en el aire en 3 nuevos seres familiares, llenando los huecos en la formación. Rin lo vio. La comisura de sus labios se tensó. Ilya captó la expresión. Bien. Estás sintiendo el precio de tus joyas. La boca de Ilya se curvó. Levantó la mano derecha, con los dedos juntos, apuntando hacia adelante. Los 8 familiares de ataque recibieron la orden y comenzaron a converger en el aire. Alas superpuestas, circuitos mágicos que se conectaban, los 8 pájaros se fusionaron en una estructura de enfoque con forma de cuenco. La densidad de prana en el centro comenzó a aumentar bruscamente. La luz blanco-plateada se hizo cada vez más brillante. Engel Lied, forma combinada. Cañón mágico. Aproximadamente 3 segundos para cargarse. Durante ese lapso, todos los familiares atacantes estaban dedicados a concentrarse. No quedaba nada para la defensa. Rin vio la ventana de 3 segundos. Ella no dudó. Con su mano derecha, lanzó 2 joyas simultáneamente, una roja y otra azul.
La presión del fuego y del viento se superpusieron y fusionaron en el aire, convirtiéndose en una abrasadora onda expansiva compuesta que se dirigió directamente hacia Ilia. Los 4 espíritus protectores se desplegaron en un instante. Las alas se deformaron y estiraron, formando 3 escudos de prana superpuestos frente a Ilia. La onda expansiva compuesta impactó contra el primer escudo. Lo hizo ánicos. Golpeó el segundo. Se rompió. El tercero resistió por los pelos. La fuerza residual de la onda expansiva se extendió por los bordes del escudo, levantando el cabello plateado de Ilia y el dobladillo de su falda. Su pie resbaló medio paso hacia atrás sobre la piedra. Solo medio paso. 3 segundos. Ilia bajó el dedo. El cañón mágico disparó desde el punto focal formado por los 8 familiares. El haz de luz blanco plateado tenía unos 30 centímetros de diámetro e iluminaba la mitad del muro exterior de la iglesia. Rin apretó los dientes. Todavía tenía joyas en el bolsillo. No muchas. Una joya transparente se hizo ánicos. Esta era, sin duda, de mayor calidad que las demás. El sonido al romperse resonó nítido y claro. Una barrera de prana de alta densidad se expandió frente a Rin, más gruesa y ancha que cualquier otra que hubiera creado antes. El cañón mágico impactó contra la barrera. La onda expansiva se propagó hacia afuera. Aparecieron grietas en los escalones. Los arbustos cercanos fueron arrancados de raíz y lanzados lejos. La barrera resistió. El retroceso hizo que la mano derecha de Rin se echara hacia atrás bruscamente. Sus dedos temblaron ligeramente. Cerró la mano formando un puño. La apretó hacia abajo. El polvo se disipó lentamente. Ilia estaba de pie en lo alto de la escalera. Los 12 familiares la rodeaban. La formación de ataque ya se había replegado, volviendo a la posición de espera. Su larga cabellera plateada estaba un poco despeinada por la onda expansiva, pero su postura no había cambiado en absoluto. Unos ojos rojos miraban a Rin Tosaka desde arriba. La mirada era serena. Serena hasta el punto de la crueldad. ¿Cuántas joyas te quedan? Ilia no lo dijo en voz alta. No era necesario. El bolsillo de Rin estaba visiblemente más vacío. Esas monedas sueltas no se le iban a escapar. Durante esos pocos segundos, Shirou intentó abalanzarse sobre Ilia. Dio 3 pasos. 2 criaturas defensivas le cortaron el paso por el flanco, y sus alas se deformaron hasta convertirse en muros semitransparentes frente a él. El puño de Shirou golpeó con fuerza. La pared tembló, pero no se rompió. Cambió de ángulo y volvió a golpear. La pared se ajustó sola para seguir bloqueándole el paso. De principio a fin, nunca tocó el dobladillo de la ropa de Ilia. Ilia no lo miró ni una sola vez. Rin sacó una joya nueva de su bolsillo y la sostuvo en la palma de su mano. Entonces sus labios se movieron. Suavemente. Sin sonido. En ese instante, Ilia percibió el cambio. En lo alto, al este de la iglesia, una presencia que había sido reprimida casi hasta desaparecer se liberó repentinamente. 3 de los familiares que formaban parte de la formación se volvieron hacia ella al mismo tiempo. Reacción autónoma. Habían presentido la amenaza. Algo se estaba cerrando rápidamente. Ilia no tuvo tiempo de dar una orden. Los 4 familiares defensivos ya habían actuado por su cuenta, superponiendo sus alas sobre su cabeza para formar un escudo. Una flecha voló desde un tejado a 200 metros de distancia. Una luz de color rojo cobrizo envolvía el eje, dibujando un arco en el cielo nocturno. La flecha impactó en el primer escudo. Roto. Golpea el segundo. Roto. El tercer escudo, que apenas absorbió el impacto de la flecha, se extendía por densas grietas. La onda expansiva residual dispersó a 3 familiares atacantes cercanos. Sus estructuras de prana colapsaron en motas de luz. Una flecha. 2 escudos rotos. 3 familiares dispersos. Los ojos de Ilia se contrajeron. Se oyeron pasos que se acercaban rápidamente desde la dirección del claro. Genos aterrizó medio paso delante de ella, con la meles desenvainada y la punta de la hoja apuntando a los edificios del este. Ilia no lo miró. Tenía la mirada fija en la dirección de donde había venido la flecha. En el borde de la azotea del edificio oriental, una figura alta se perfilaba a la luz de la luna. Abrigo rojo. Piel oscura. Cabello blanco corto. Un arco negro en su mano. Demasiado lejos. El ángulo de la luz de la luna era incorrecto. Su rostro no se veía con claridad. Se quedó allí parado unos segundos, observando. Luego se dio la vuelta y desapareció por el otro lado del tejado. No hay segunda flecha.
Al pie de las escaleras, Rin retiró la mano de la joya. Basta. Esta noche nos quedamos aquí. Su tono había recuperado la calma. Saber regresó del claro y tomó lugar junto a Shirou. Sus ojos verdes se dirigieron una vez hacia los edificios al este, se detuvieron un instante y luego apartaron la mirada. Shirou estaba mirando a Ilia. Abrió la boca, queriendo decir algo. Rin le agarró el brazo y negó con la cabeza sin decir palabra. Shirou se lo tragó. Ilia recordó a sus seres queridos. Los 12 pájaros familiares se desintegraron uno tras otro en motas de luz, se dispersaron en el viento nocturno y regresaron a ella como mechones plateados de cabello. Genos notó que sus dedos temblaban ligeramente. Ilia se volvió hacia Genos, bajando la voz hasta un nivel que solo ellos dos podían oír. Un buen botín. Genos asintió una vez. Los parámetros físicos de la espada invisible. Las reservas de joyas de Rin y su ritmo. Y, lo más importante, la preferencia posicional de Archer, su alcance y la potencia de una sola flecha. Ilia consiguió todo lo que buscaba. Los dos se dieron la vuelta y se marcharon. Una docena de pasos más adelante, Genos habló. Esa flecha era peligrosa. La mentira de Ilia en gel lo bloqueó. Lo bloqueó. Pero a la señora le temblaban las manos. Ilia metió ambas manos en los bolsillos de su abrigo. No temblaban. Genos no la reprendió. La cruz que coronaba la iglesia se fue haciendo más pequeña tras ellos, hasta desaparecer al doblar la esquina de una calle. Un viento nocturno soplaba desde la dirección de la ciudad de Fuyuki, trayendo consigo el vaho de las luces residenciales lejanas. Ilia caminaba delante, a un ritmo un poco más rápido de lo habitual. Genos le seguía medio paso atrás. Sus sentidos seguían despiertos. La presencia de Archer había desaparecido por completo. Saber y Rin se alejaban. Dentro de la iglesia, la presencia de Kire y Kotomine permaneció exactamente donde estaba, inmóvil. Genos recobró el sentido. Observó la pequeña figura que tenía delante, con las manos metidas en los bolsillos y el cabello plateado revuelto por el viento. Genos suspiró. Señorita, he notado algunas cosas que debo contarle. Y esa pelea de hace un momento no fue solo para obtener información, ¿verdad? Comentario 1. Votar Chapter 26. Chapter 26, Not the Same. No le des demasiada importancia, Brave, solo fue, Ilia murmuró para sí misma, dudó un momento y luego cerró la boca. La cruz que coronaba la iglesia ya había desaparecido tras la esquina. Las farolas proyectaban sus dos sombras alargadas sobre la acera, una alta y otra baja. Las calles residenciales de la ciudad de Fuyuki estaban inusualmente silenciosas a esas horas de la noche. De vez en cuando, una ráfaga de viento soplaba desde el otro extremo de la calle, agitando la bufanda de Ilia. Ella caminaba delante, a un ritmo un poco más rápido de lo habitual. Genos le seguía medio paso atrás. Había estado esperando a que Ilia hablara primero. Pero Ilia no iba a hacerlo. Tras 2 intersecciones más, Genos decidió ponerlo en marcha él mismo. Señorita. ¿Qué es? De vuelta en la iglesia, le dijiste a Shirou que lo matarías tú misma. Los pasos de Ilia vacilaron un instante, pero luego siguió caminando. Eso era táctica. Alejar a Saber y obligar a Archer a mostrarse. Objetivo táctico logrado. El tono de Genos era informal. Hemos obtenido los parámetros de la espada invisible de Saber, confirmado el alcance y el poder de Archer, y tenemos una idea aproximada de las reservas de joyas de Tosaka. Ilia no miró hacia atrás. Entonces está bien. Solo hay una cosa. Genos habló lentamente. Cuando diste la orden de atacar, sentí la dirección de tu energía prana a través del contrato. Toda la energía prana ofensiva iba dirigida a Rin Tosaka. El ritmo de Ilia no cambió. Tosaka es la mayor amenaza. Por supuesto que ella tiene prioridad. Es cierto. Pero el prana que gastaste bloqueando a Shirou fue tan bajo que apenas detendría un golpe a puño limpio de una persona común. Genos asintió con la cabeza. El viento bajaba por la calle. El cabello plateado de Ilia se elevaba y caía con él. Ella no respondió. Genos tampoco insistió en el tema. Los dos caminaron en silencio durante un buen rato. La luz de la farola cambió. El amarillo cálido dio paso a un blanco frío. La voz clara de Ilia llegó flotando, en voz baja. Ilia quiere saber cuán fuerte es el sirviente de ese chico. Genos no indagó. Simplemente retomó el hilo. Saber es fuerte, sí. Ilia emitió un pequeño milímetros y se subió la bufanda para cubrirse la mitad del rostro. Caminaron un buen rato más. La iglesia ya estaba muy lejos de ellos.
La casa segura se acercaba. Genos volvió a hablar. Ese sacerdote. Kirei Kotomine. Es casi seguro que es el maestro de Lancer. Los pasos de Ilya se detuvieron bruscamente. Recuperó el ritmo rápidamente y siguió caminando. ¿Cómo lo sabes? Esa fue la única cosa que dijo dentro de la iglesia. La voz de Genos era pausada. Ilya comprendió su razonamiento al instante. Esa información solo la conocen quienes estuvieron allí. Los presentes en ese momento éramos yo, tú, Lancer, Saber y Shirou Emilia. Rin Tosaka probablemente lo aprendió de Archer. Pero en cuanto a los detalles específicos, el único que conoce la versión más precisa es quien lanzó la lanza. Entonces Lancer le contó a su maestro lo sucedido durante la pelea, tal como ocurrió. El tono de Ilya se suavizó. Y su maestro está sentado en la iglesia, haciendo de supervisor. El árbitro ha entrado al terreno de juego. Genos lo resumió en una sola frase. Ilya guardó silencio por un momento. Y su sonrisa era demasiado falsa. El tono de Genos era monótono. Durante los años que pasé en la guerra, las personas con las sonrisas más falsas casi siempre eran las más peligrosas. Ilya ladeó la cabeza y lo miró. La luz de la luna acababa de posarse sobre un lado del rostro de Genos. Esa curva habitual se formaba en la comisura de sus labios. Tú también sonríes de forma falsa. Genos parpadeó. Ilya significa. Los ojos rojos de Ilya brillaban bajo la luna. Cuando sonríes, a veces no es desde dentro. Genos abrió la boca, no supo qué responder por un momento, y tras una pausa soltó una risa suave. Me descubriste. HMPH, Ilya apartó la mirada, pero tú y ese sacerdote no sois iguales. ¿En qué no somos iguales? Ilya no respondió. Aceleró el paso y se adelantó a Genos. Su bufanda ondeó al viento. El dobladillo de su abrigo se balanceaba al caminar, y sus pasos se notaban ahora más ligeros. Genos la observaba desde atrás. La sonrisa que asomaba en la comisura de sus labios no desapareció. No es lo mismo, ¿eh? Se metió las manos en los bolsillos. Probablemente porque, al menos, todavía recuerdo lo que se siente al sonreír de verdad. Lo dijo muy suavemente. Ilya no miró hacia atrás. Pero sus pasos se ralentizaron medio compás. Rápidamente retomó su ritmo normal. Los dos entraron uno tras otro en la manzana donde se encontraba la casa de seguridad. Genos extendió la mano y empujó la puerta para abrirla. En la entrada, Ilya se quitó el abrigo y lo colgó junto a la puerta, luego se quitó los guantes rojos uno por uno y los colocó encima del zapatero. Genos cerró la puerta tras ella y, al pasar, reactivó el campo delimitado. Ilya entró en la sala de estar. Genos no se dirigió a la cocina ni a la ventana como solía hacerlo. Simplemente se plantó en medio de la habitación. Ilya lo percibió desde donde estaba parado. Se detuvo y se dio la vuelta. ¿Hay algo más? Genos la miró. Señorita. ¿Qué significa Shirou Emilia para usted, exactamente? La sala de estar quedó completamente en silencio. La expresión de Ilya no vaciló. Un amo enemigo. ¿Solo un maestro enemigo? Ilya ya lo dijo. Solo un maestro enemigo. Genos no apartó la mirada. La primera vez que lo viste en la residencia Emilia, su nombre salió de tu boca antes de que pudieras contenerte. Los dedos de Ilya se apretaron contra el dobladillo de su vestido. Esta noche, en las escaleras de la iglesia, cuando Shirou hizo una reverencia y te dio las gracias, tu reacción fue extraña. Eso es porque, y antes de eso, la voz de Genos se apagó, cuando mencionaste a Kiritsugu Emilia, los labios de Ilya se apretaron formando una línea. Ella miró fijamente a Genos con sus ojos rojos, clavados en él. El único sonido en la sala de estar era el zumbido lejano del refrigerador. Genos esperó pacientemente. Ilya permaneció inmóvil junto al sofá. Tenía los dedos apretados contra la falda. Tras un largo instante, la soltó lentamente, y su pequeño rostro recuperó la calma. Ilya está cansado. Sea lo que sea, hablaremos mañana. Y Brave, no olvides la historia de esta noche. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Sus pasos eran rápidos y apresurados. Subió las escaleras trotando. El portazo de la puerta de su habitación resonó con fuerza en el silencio de la casa. Genos se quedó solo en la sala de estar por un momento, luego se acercó al sofá y se sentó. Cerró los ojos. En su mente, dispuso todos los fragmentos que había reunido hasta el momento y los reorganizó. Los participantes de la Cuarta Guerra del Santo Grial. El representante que enviaron los Einzbern. Ilya llevaba el apellido Einzbern. Ilya se había criado en el castillo de Einzbern.
Ella había dicho que había sido creada. También había dicho que ya tenía 18 años. Todas las pistas encajan a la perfección. La forma del objeto prácticamente se anunciaba por sí sola. Genos abrió los ojos. No tenía prisa por sacar conclusiones. Este tipo de cosas solo contaban si las decía ella misma. Se levantó y entró en la cocina. Calentó una taza de leche en el microondas, luego la sacó y la subió por las escaleras. El pasillo estaba oscuro. No había ninguna luz encendida. Solo la fría luz de la luna se filtraba oblicuamente por las ventanas. Genos extendió la mano, empujó la puerta y entró en la habitación de Ilia. Igual, 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 igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual, 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 igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 27. Chapter 27, Ilia's Past. Genos empujó la puerta y descubrió que Ilia no estaba debajo de las sábanas. Estaba sentada en el alféizar de la ventana. Descalza, con las rodillas flexionadas, su larga melena plateada suelta sobre los hombros, el dobladillo de su vestido de casa colgando del borde del alféizar. La luz de la luna la hacía parecer inusualmente brillante. Era la primera vez que Genos la veía en su habitación sin estar envuelta en una manta. Sus ojos rojos miraban por la ventana. No se giró para mirarlo. Genos se acercó y dejó la leche en la mesita de noche. Luego se sentó en la silla que estaba al lado. Ninguno de los dos habló durante un rato. A lo lejos, fuera de la ventana, pasaron un par de faros, proyectando una franja de luz sobre el techo que se deslizó lentamente hasta desaparecer. Genos no habló primero. Se sentó en la silla, con una postura tan relajada como siempre. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo. Los dedos de Ilia se apretaron contra sus rodillas, y luego las soltó lentamente. Corajudo. Sí. Estoy aquí. Ilia tiene algo que contarte. Su voz apenas se oía. Genos no cambió su postura. La mirada de Ilia permaneció fija fuera de la ventana. Por una vez, hubo un destello de algo perdido en sus ojos. Kiritsugu Emiya es el padre de Ilia. La última palabra se desvaneció casi por completo, casi desapareciendo en la habitación. Los dedos de Genos se movieron, apenas. Ilia siguió adelante. La madre de Ilia era Irisbiel, también un homúnculo creado por los Einzbern. Durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, fue consumida como el Grial menor. Kiritsugu participó en esa guerra, junto con Saber. Al final perdieron. Y el Santo Grial fue destruido. Mamá se había ido. El tono de esas palabras no era diferente al del resto. Genos percibió que algo andaba mal en ello, pero no dijo nada. Otro par de faros pasaron zumbando afuera, a lo lejos. Los dedos de Ilia se apretaron con fuerza en el dobladillo de su vestido, sobre sus rodillas. Tras el fin de la guerra, Kiritsugu no regresó. Se quedó en la ciudad de Fuyuki. En el gran incendio que desató la guerra, rescató a un niño con vida de entre los escombros. Y entonces adoptó a ese niño y lo llamó Shirou Emiya. Se detuvo allí. Se detuvo durante mucho, mucho tiempo. Genos pudo ver claramente con qué fuerza tenía los brazos entrelazados alrededor de las rodillas. Ilia lo esperó en el castillo de Einzbern. Su voz se fue apagando mucho. Esperé muchos años. En invierno, Ilia se paraba junto a la ventana del castillo y miraba la nieve, pensando que tal vez hoy volvería caminando por aquel camino. En primavera, la nieve se derretía y el camino se hacía visible, e Ilia pensaba: ahora que el camino es más fácil de recorrer, ya debería estar casi aquí. Verano, otoño y luego invierno de nuevo. Nunca regresó. Genos lo tragó. Y entonces, después de mucho tiempo, los Einzbern se lo dijeron a Ilia. Kiritsugu había muerto. Muerta en Japón. Muerta junto al niño al que recogió. Cuando terminó de decir eso, se quedó completamente en silencio. La luz de la luna caía sobre un lado de su rostro. La sombra de sus pestañas permanecía inmóvil sobre su mejilla. Genos la miró, quiso decirle algo para consolarla, pero no supo por dónde empezar. Ilia no entiende, su voz se escuchó de nuevo, más baja que antes. Si pudo adoptar a la hija de un desconocido entre las ruinas, ¿por qué no podía volver por su propia hija? Si pudo darle a ese niño un apellido, un hogar, una vida normal, ¿por qué no pudo dárselo a Ilia? Ilia giró lentamente la cabeza y miró a Genos. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad casi cegadora a la luz de la luna. Ilia lo odia, apretó los dientes con fuerza. Entonces sus labios se movieron de nuevo. Pero Ilia también, no terminó. Cerró la boca, bajó la mirada.
Escondió su pequeño rostro profundamente entre sus rodillas. Su cabello plateado caía con ella, ocultando cualquier rastro de su expresión. Genos sabía perfectamente cuál era el resto de la frase. Simplemente, Ilya no se atrevía a decirlo. La habitación permaneció en silencio durante un buen rato. La luna que se veía a través de la ventana se desplazó una pequeña distancia. Finalmente, Ilya levantó la cara de detrás de sus rodillas. Tenía los bordes de los ojos rojos, pero no había rastros de lágrimas en su pequeño rostro. Así que Shiro Emiya es el hijo adoptivo de esa persona. El niño que eligió el hombre que abandonó a Ilya. Según el plan original, Ilya debía matarlo en la guerra del Santo Grial. Pero, ella miró fijamente a Genos, y por primera vez algo de impotencia afloró en su pequeño rostro. Valiente, ¿qué debería hacer Ilya? Genos la miró a los ojos y abrió la boca. Quería decir algo. ¿Pero qué podía decir? Sigue a tu corazón. No tienes por qué odiar a nadie. ¿Todo va a salir bien? Nada de eso sonaba bien. Porque la vida no mejoró realmente porque alguien dijera una frase. La comisura de los labios de Genos se movió. Al final, esa sonrisa perezosa y habitual no terminó de asentarse en su rostro. Ilya miró el rostro de Genos y negó levemente con la cabeza. Genos fue tomado por sorpresa. Sabía perfectamente que el movimiento de cabeza no había sido de decepción. No sabía qué significaba exactamente, pero no tenía absolutamente nada que ver con la decepción. Ilya saltó directamente desde el alféizar de la ventana. Sus pies descalzos producían un leve sonido contra el suelo de madera. Unos pocos pasos la llevaron hasta la cama. Extendió la mano, cogió la leche de la mesilla de noche y dio un sorbo. La leche ya se había enfriado un poco. Entonces Ilya se acurrucó bajo las sábanas. Su larga cabellera plateada se extendía sobre la suave almohada. La manta le cubría hasta la barbilla. Un par de ojos rojos se asomaron por encima del borde de la manta y miraron fijamente a Genos. Cuéntame una historia, valiente. Genos observó a Ilya, que yacía allí obedientemente, respiró hondo y exhaló lentamente. La última vez que llegamos a Genos, salimos del pueblo y emprendimos el camino hacia lo desconocido. Ilya lo recuerda. La voz salió amortiguada, directamente desde debajo de la manta. Esta noche hablaremos de la primera vez que Genos estuvo a punto de morir. Los ojos de Ilya parpadearon una vez. La verdad es que es un poco vergonzoso. Finalmente, la comisura de los labios de Genos se curvó hacia arriba. Ilya bajó un poco la manta. Una naricita respingona asomaba. Decir, igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 1. Votar Chapter 28. Chapter 28, Bedtime Story. The Fifth Night. La luz de la luna se filtraba por la rendija de las cortinas e inundaba la habitación. Genos se recostó en la silla, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Ilya abrazó la manta con la mayor parte del rostro hundido en ella, dejando ver solo un par de ojos rojos, esperando en silencio. Los temas delicados sobre Kiritsugu que se habían tratado anteriormente quedaron de lado por acuerdo tácito. Ninguno de los dos volvió a sacar el tema. La hora del cuento tenía sus propias reglas. Después de que Genos abandonó la aldea, se dirigió al pueblo más cercano. La voz de Genos era pausada. Ese pueblo tenía un gremio de aventureros. De esos lugares donde aceptas misiones, ganas recompensas y luchas contra monstruos. La gente sin contactos básicamente tenía que seguir ese camino si quería sobrevivir. Fue a inscribirse. La recepcionista del gremio le preguntó su rango. Dijo que no tenía ninguno. Le preguntaron el resultado de su evaluación de atributos. Tampoco tenía ninguno. Finalmente, preguntó sobre habilidades especiales. Genos hizo una pausa. Lo aguantó durante mucho tiempo y luego dijo que sabía cocinar. La comisura de los labios de Ilya se curvó ligeramente. Recordaba aquella tarta de fresas con un lado deshecho y la crema hecha un desastre líquido. Genos continuó. Deberías haber visto la cara que puso esa recepcionista. En fin, Genos acabó en el rango bronce, el más bajo. Las únicas misiones que podía aceptar eran eliminar ratones de campo, entregar cartas, transportar mercancías para los granjeros, ese tipo de trabajos ocasionales. Cargó sacos diligentemente durante un mes y ahorró lo suficiente para comprar la armadura de cuero más barata. Entonces hizo algo que todos pensaron que era una completa locura. Ilya parpadeó. Aceptó una misión de rango plata, por encima de su nivel. Ilya se enfureció.
Solo era de bronce. Correcto. La misión de rango plata consistía en eliminar un nido de bestias mágicas en una mina abandonada a las afueras del pueblo. La información indicaba que había entre 3 y 5 bestias mágicas de bajo nivel en el interior. Para un veterano de rango plata, una tarea rutinaria. Para un novato de rango bronce, es una sentencia de muerte. Todos en el gremio le aconsejaron que no fuera. Genos había hecho los cálculos él mismo. La recompensa de rango bronce era demasiado baja. A ese ritmo, no ahorraría lo suficiente para subir de rango en 6 meses. Una misión de rango plata pagaba 10 veces más. Necesitaba urgentemente buen equipo y nuevas armas para aventurarse más lejos. No podía esperar 6 meses. El tono de Genos era monótono. Así que fue de todos modos. Ilia subió un poco la manta. La mina abandonada era profunda. En su interior reinaba una oscuridad absoluta. Genos alzó una lámpara mágica maltrecha y se abrió paso entre las rocas sueltas. Su magia con la espada era pésima por aquel entonces. Lo único que podía hacer era proyectar una fina capa de fuego sobre su hoja, e incluso eso no duraba mucho antes de apagarse. Luego tenía que descansar un buen rato antes de poder volver a encenderla. Genos bajó la voz. Se abrió paso a tientas hasta el nido en la parte más profunda de la mina. La información indicaba claramente que había entre 3 y 5. Había 11 de ellos agazapados dentro. Ilia apretó con fuerza la esquina de la manta. En cuanto Genos reconoció al conde, supo que estaba en problemas. Justo cuando se disponía a correr, el pozo de la mina era demasiado estrecho. La primera bestia mágica ya se había abalanzado sobre él. Sus garras atravesaron limpiamente la armadura de cuero y le desgarraron el brazo izquierdo. La sangre salpicó por todas partes. Empuñó la espada con la mano derecha y la clavó con todas sus fuerzas en la garganta de la bestia. La llama encantada estalló en su interior y le voló media cabeza. Pero los otros 10 ya le habían cortado el camino de vuelta. Genos hizo una pausa para recuperar el aliento. Se mantuvo en ese callejón sin salida durante mucho tiempo. Esa situación tan desesperada te destroza. Su brazo izquierdo estaba tan maltrecho que se le había entumecido. La sangre no paraba de brotar. La empuñadura de la espada estaba tan resbaladiza que no podía sujetarla. Entonces, mordió la empuñadura con los dientes y volvió a sujetar la espada con fuerza. A Ilia se le cortó la respiración. El fuego no surtía efecto en aquellas bestias mágicas, así que tuvo que recurrir al hielo. El problema era que su hielo en aquel entonces era incluso peor que su fuego. El frío de la hoja se desvanecía constantemente. Continuó luchando con esa escarcha intermitente, con las mandíbulas obstinadamente aferradas a la empuñadura, y acabó con las 11 bestias mágicas. La comisura de los labios de Genos se curvó hacia arriba. Cuando cayó el último monstruo, Genos se apoyó en una roca e intentó respirar. Estaba empapado en sangre, la suya y la de las bestias mezcladas hasta ser indistinguibles. Su brazo izquierdo estaba destrozado. Su visión se nublaba a oleadas. Sabía que si no salía arrastrándose, moriría allí abajo, así que usó la espada como muleta y avanzó lentamente, paso a paso. Cuando abrió las puertas del gremio, todos en el pasillo se quedaron mirando fijamente. Allí estaba un recluta de rango bronce, cubierto de sangre, con el brazo izquierdo colgando como un trozo de tela desgarrada y la sangre seca en su rostro convertida en duras costras negras. La recepcionista gritó de dolor. Y Genos sonrió. Genos adoptó el tono desenfadado con el que había hablado entonces. Misión cumplida. ¿Dónde está el dinero? Se tiró al suelo en cuanto pronunció esas palabras. La sala quedó en silencio durante un rato. Ilia abrió la boca. ¿Le pasa algo a este tipo en la cabeza? Había una inexplicable intensidad en su tono. Un soldado de bronce que se va a hacer un trabajo de plata es un suicidio. Le queda la mitad de su vida, y lo primero que dice es pedir dinero. Porque estaba en la ruina. Sin dinero, pasaba hambre. En ese mundo, las probabilidades de morir de hambre no eran mucho mayores que las de ser devorado por un monstruo. Ilia frunció los labios. Entonces debería haber encontrado un equipo fiable. ¿Lanzarse solo? ¿Qué clase de habilidad es esa? Genos ladeó la cabeza. Sí que conoció a una compañera. Más tarde. Parte de la irritación desapareció del rostro de Ilia. Genos se arrastró por ese lodo durante 2 años. En su 5.º año, en un pueblucho destartalado llamado Silver Spring Town, finalmente encontró a su primer compañero de equipo de verdad. El tono de Genos se fue suavizando hasta adquirir la calidez informal de alguien que recuerda a un viejo amigo. Un arquero elfo.
Ilya preguntó. ¿Un elfo? La raza de las orejas puntiagudas. Viven siglos y la mayoría tiene una apariencia llamativa. Aquella arquera tenía el pelo largo y plateado, ojos de color dorado pálido y el rostro impasible todo el día. No sonreía. Una leve sonrisa asomó en la voz de Genos. Genos pensó que el color de su cabello era inusual y, de forma casual, la apodó hoja plateada. Ella lo miró fijamente por un momento, dijo como quieras, y ahí quedó la cosa. Ella escuchaba en silencio, sin interrumpir. La razón por la que Silverleaf aceptó unirse era sencilla. Ese día, Genos estaba comiendo en una taberna cuando un grupo de matones lo provocó. No se molestó en hablar, simplemente desenvainó su espada. Un tajo horizontal cargado de fuego partió una mesa por la mitad. Una estaca de hielo clavó al cabecilla a la pared. Y finalmente, un rayo que salió disparado de la punta dejó a los otros tres echando espuma por la boca. La taberna quedó destrozada. El dueño se quedó detrás de la barra secándose las lágrimas. Silverleaf había estado sentada en un rincón bebiendo y viendo el espectáculo. No se levantó hasta que Genos envainó la espada, y entonces se acercó a él. Genos adoptó un tono de voz frío e inexpresivo, propio de una mujer. Tu forma de luchar es interesante. Me gustaría observarla de cerca. Esas fueron sus palabras exactas. Así de directa. La boca de Ilya se curvó de nuevo. Genos le preguntó quién era. Ella dijo que era arquera. Él le preguntó si quería unirse a su equipo. Ella respondió que temporalmente. Él lo pensó y aceptó. Así fue como formaron el equipo. Genos blandía la espada al frente, Silverleaf disparaba flechas desde atrás. Al principio, la coordinación era dolorosa de ver. Genos estaba tan acostumbrado a trabajar solo que se movía puramente por instinto. 3 veces, una de las flechas de Silverleaf estuvo a punto de clavársele en la nuca. Genos alternaba entre sus voces. Mira dónde estás disparando. Deja de corretear como una mosca sin cabeza. Ilya no pudo contener la risa. Tras numerosos combates, lograron encontrar su ritmo. Cuando Genos avanzaba, las flechas de Silverleaf siempre cortaban la retirada del enemigo con antelación. Si una bestia mágica se acercaba a Silverleaf, Genos se interponía antes de que pudiera asestarle un golpe. Juntos emprendieron incontables misiones y recorrieron casi todo el mapa. La voz de Genos se suavizó un poco. Fue entonces cuando Genos supo por primera vez lo que era tener a alguien que lo respaldara. Antes, lo había hecho todo solo. Tomaba sus propias decisiones. Sangraba solo. Con Silverleaf, por primera vez en su vida pudo darle la espalda al campo de batalla y confiar en que estaría cubierto. La habitación quedó en silencio por un momento. ¿Esta Silverleaf es una niña? El tono de Ilya no delataba nada. Genos notó que ella había apretado la mano sobre la taza. No lograba comprender bien el motivo. Es una elfa. Soltó una risita. Todos son guapos. Las mejillas de Ilya se hincharon. ¿Qué aspecto tiene exactamente? Ya te lo dije. Pelo largo y plateado, ojos color oro pálido, frunciendo el ceño todo el día. La recuerdas muy claramente. Genos parpadeó. Algo en el ambiente había cambiado, y no lograba identificar qué era. ¿Es guapa? Ilya siguió adelante. Según los estándares élficos, probablemente se la podría considerar tan bonita, entonces. La voz de Ilya bajó un poco de tono. Así que al final los dos terminaron juntos. ¿Cómo pudieron? Genos negó con la cabeza con firmeza. Compañeros de armas. Genos era un completo ignorante en ese sentido. A decir verdad, en 12 años de penurias económicas, ni siquiera le cogió la mano a una chica. Los dedos de Ilya se aflojaron un poco en silencio. Fue un movimiento pequeño, pero Genos lo captó. 12 años y ni una sola vez. En realidad, ni una sola vez. Simplemente sobrevivir cada día le exigía todo su esfuerzo, además de tener que superarse a sí mismo para hacerse más fuerte. No tenía tiempo para pensar en nada más. Ilya se quedó callada. Al cabo de un rato, volvió a colocar la taza en la mesita de noche. La leche que había dentro hacía tiempo que se había enfriado. ¿Y ahora qué pasa con él? Genos la miró. ¿Ese personaje de la historia llamado Genos, sigue solo ahora? Genos dejó de respirar. Sabía perfectamente que Ilya no estaba preguntando por la persona de la historia. Los ojos rojos de Ilya lo mantenían fijo bajo la luz de la luna. Su mirada era tan quieta como un estanque. Genos permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces sonrió. Esta vez no era la típica sonrisa perezosa y forzada.
La curva de sus labios era muy leve, pero había una luz brillante detrás de sus ojos. Ya no me siento solo. Hace tiempo que no me siento así. Su voz era tan suave como una brisa pasajera. Ella hundió la cara en la almohada. Genos no podía verle la cara en absoluto. Pero aún se veían las puntas de sus orejas, que se habían puesto de un rojo brillante. Un sonido amortiguado provino de debajo de la almohada. TCH. Genos se puso de pie, sonriendo. Duerme un poco. Alto ahí mismo. La voz de ella se oía amortiguada a través de la almohada, pero cada palabra era cortante y tajante. Corajudo. ¿Qué es? Todas estas cosas que me has estado contando estos últimos días. Genos se detuvo donde estaba. Ella los recuerda a todos. No ha olvidado ni uno solo. La habitación estaba tan silenciosa que solo se oía el viento. La sopa caliente que le trajo el viejo herrero. La primera espada de hierro que forjó con sus propias manos. El espadachín sin talento que no pudo alcanzarlo con entrenamiento. ¿Cómo desarrolló la magia de la espada? ¿Qué sucedió el día que abandonó la aldea? Hizo una pausa. Y el idiota de hoy que casi muere y aún así pidió el dinero. Y ese arquero llamado Silverleaf. La mano de Genos estaba sobre el pomo de la puerta. Sus dedos se apretaron un poco. Ella se dio la vuelta y se acurrucó en la manta, dándole la espalda. Pues vete a dormir ya. Buenas noches, valiente. Genos se apoyó en el marco de la puerta y soltó la manija. Buenas noches, pequeña. Añadió en voz baja. Gracias por recordar todo esto. La puerta se cerró suavemente tras él. Ilia yacía tumbada en la cama, con la mirada perdida en el techo. Genos Imbas. Ese era el verdadero nombre de Brave como espíritu heroico. Y el mismo niño de la historia al que el viejo herrero le había dado un nombre casi al azar. Ilia cerró los ojos lentamente. ¿Qué demonios pasaba por su cabeza? Se había tomado la molestia de disfrazarlo como una historia, cuando en realidad era su propia vida. Uno se giró y frotó su rostro contra la manta. Valiente estúpido, comentario 1 comentario. Votar Chapter 29. Chapter 29, Omurahara Academy. La luz de la mañana se filtraba por la rendija de las cortinas y dibujaba una línea brillante y torcida en el suelo del salón. Genos salió de la cocina con 2 tazas de chocolate caliente. Ilia ya estaba sentada en el sofá. Un mapa de la ciudad de Fuyuki estaba extendido sobre su regazo. Su dedo descansaba sobre el lugar que marcaba la Academia Omurahara, y su uña había dejado una leve hendidura en el papel. Genos extendió la copa. Ilia extendió la mano para cogerlo. Sus nudillos rozaron el dorso de la mano de Genos. Ella bajó la mirada hacia la taza, la tomó con firmeza y no hizo ningún intento por retirar la mano. Valiente, ve hoy a la Academia Omurahara. Ilia bajó la cabeza para tomar un pequeño sorbo de cacao. Su tono era muy diferente al habitual, con el tono directo de una orden. Ya había notado la presencia de Rider allí antes. Y esa chica de pelo morado también está en esa escuela. Tocó la marca en el mapa con la punta del dedo. Ve a averiguar qué está pasando allí. Genos se sentó en el sofá de enfrente. ¿Juntos? La cabeza de ella se inclinó hacia un lado al instante. Ella tiene otras cosas que atender hoy. Vete por tu cuenta. Genos la miró con cierta perplejidad, pero teniendo en cuenta su estado de ánimo la noche anterior, lo dejó pasar. Entonces, iré sola. Eso funciona. Terminó el chocolate caliente de su taza, se levantó y se dirigió a la puerta principal. La puerta se cerró tras él. El sonido resonó una vez en la sala de estar vacía. Ella escuchó cómo los pasos se alejaban poco a poco afuera. Mediante el contrato de amo y sirviente, se aseguró de que Genos estuviera lo suficientemente lejos, y lo hizo con mucho cuidado, comprobándolo 2 veces. Entonces, agarró el teléfono de la mesa y envió un mensaje de texto. Liz. Sella. Procedan según lo previsto. Dejó el teléfono boca abajo y levantó el chocolate caliente para darle otro sorbo. La comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. Genos llegó a la Academia Omurahara justo a la hora del recreo matutino. El campus cobró vida de repente. Los estudiantes uniformados salieron en tropel del edificio escolar y se dispersaron en grupos de 3 o 5 por los pasillos y el campo. Algunos se perseguían unos a otros se apoyaban en las barandillas charlando, y otros tenían sus teléfonos en alto, fotografiando las ramas desnudas de los cerezos a lo lejos y gritando: 2 semanas más y florecerán. La luz del sol era agradable, cayendo sobre esos rostros jóvenes, todos ellos limpios. En forma espiritual, Genos permanecía a la sombra del edificio de la escuela, observándolo todo.
Nunca había visto nada parecido en Astraea. Allí, los jóvenes no tenían recreos, ni uniformes, ni barandillas, ni cerezos. Los jóvenes de allí estaban ocupados intentando sobrevivir. En cuanto a su juventud, apenas la recordaba. Probablemente había quedado eclipsada por el entrenamiento y la guerra, sin oportunidad de disfrutarla. Genos dejó ir los pensamientos inútiles, y su red de percepción se desplegó en silencio. Ni rastro de la presencia de Rider. Sin residuos, sin rastro alguno. O bien está demasiado escondido, o simplemente no está aquí. La mirada de Genos se dirigió hacia una de las aulas del segundo piso. Uno de los cristales de la ventana estaba abierto. Shirou Emiya estaba de pie junto a un escritorio al lado de la ventana, con un destornillador en la mano y una vieja grabadora de casetes frente a él, cuya carcasa tenía la pintura desgastada. Unos cuantos estudiantes se agolpaban a su alrededor. Shirou, por favor, lo necesitamos para el festival cultural. El profesor dijo que esto no tiene arreglo. ¿Puedes echarle un vistazo? Si consigues que funcione, te invitamos a comer. Shirou mantuvo la cabeza baja, mientras aflojaba con cuidado un pequeño tornillo. Sacó una pieza del tamaño de una uña de su ranura, la examinó y la volvió a colocar en su sitio. No hay problema. Estará listo esta tarde. Shirou levantó la vista y asintió con una sonrisa. Los estudiantes gritaron de alegría, le dieron una palmada en el hombro y salieron corriendo. Shirou volvió a agachar la cabeza y retomó el control de los tornillos. Genos observó durante mucho tiempo. El chico pelirrojo parecía haber nacido para decir que sí. No importaba lo trivial que fuera la petición, ni si tenía sus propios asuntos que atender. En cuanto alguien le preguntó, asintió y estuvo de acuerdo. Confirmando que seguía vivo al ser necesario. Genos había visto a este tipo de enemigo en el campo de batalla. Por lo general, eran los primeros en morir. Porque nunca aprendieron a rechazar el peligro que otros les presentaban. Las risas resonaron en el campo. Genos se giró para mirar. Un grupo de chicas jugaba al voleibol, con movimientos torpes. La pelota salió disparada de la cancha, golpeó la pista de atletismo y rebotó alto. Un chico fue a buscarla, sus amigos se burlaron de él, la devolvió con la cara roja y salió corriendo. La luz del sol calentaba la pista roja del campo, desprendiendo un calor tenue. El olor de la cafetería de la escuela flotaba en el aire. Algo se estaba friendo, y el olor a aceite caliente se percibía a lo lejos. Se oyeron pasos desde el otro extremo del pasillo. Rin Tosaka se acercó con los brazos llenos de libros. Ella devolvió los saludos de los estudiantes que la rodeaban con una sonrisa, con voz suave, sin apresurarse ni caminar despacio, y a cada uno de ellos les dio la respuesta adecuada. Tosaka-senpai. ¿Podrías echarle un vistazo a este problema por mí? Una niña más pequeña se acercó trotando y levantó su cuaderno de ejercicios. Rin se detuvo, tomó el cuaderno de ejercicios, sacó un bolígrafo del bolsillo y trazó una línea auxiliar en la página. Mira, primero une estos dos puntos y aparecerá el triángulo. Disminuyó el ritmo de su habla, con una voz tan paciente como si estuviera tranquilizando a un niño. El rostro de la niña se iluminó con comprensión, le dio las gracias una y otra vez y salió corriendo. Un chico que pasaba por allí le echó un vistazo a Rin, recibió un codazo en las costillas de su amigo y ambos rieron en voz baja. Genos observó a este estudiante sobresaliente e impecable. Amable, paciente, correcto, considerado. Una persona completamente distinta al mago de la iglesia aquella noche, aquel que le había arrojado joyas y lo había acribillado con fuego y viento. Pero Genos lo sabía. Ambas partes eran reales. La agudeza del mago y la dulzura de una chica común, cosidas en una sola piel, y ninguna de las dos era una actuación. Alguien que pudiera moverse libremente entre dos extremos era un oponente mucho más difícil que un lunático puro. Genos miró por el pasillo hasta el otro extremo. Vio a la chica de pelo morado. Sakura Matou llevaba una pila de archivos y caminaba pegada a la pared. Sus pasos eran ligeros, su presencia discreta, como si temiera que el sonido de sus propias pisadas pudiera molestar a alguien. Dos chicos se acercaron a ella desde la dirección opuesta, jugando bruscamente, empujándose entre risas y ocupando casi todo el pasillo. El cuerpo de Sakura se ladeó bruscamente, quedando casi pegada a la pared, con los hombros tensos. Solo después de que los dos chicos pasaron, volvió lentamente al centro del pasillo. Los dos chicos no se habían fijado en ella para nada. Genos frunció el ceño. Ese prana sucio y retorcido a la fuerza que había dentro de la chica volvió a surgir en su mente. El agua aquí estaba más turbia de lo que esperaba.
Sakura llevó los archivos hasta la esquina de la escalera y se encontró cara a cara con Shirou Emilia. Shirou acababa de salir del aula, con las manos aún manchadas de aceite de la grabadora de casetes. Sakura, buenos días. Sonrió al saludar, con un tono tan natural como con los demás. Sakura se detuvo. Senpai, buenos días. Su voz era mucho más clara ahora. Su cabeza, que estaba agachada, se levantó un poco. Sus pasos también se volvieron más suaves. Dejó de estar pegada a la pared. Fue como si alguien le hubiera dado un toque en la cara. Genos archivó el contraste. Shirou era una señal de seguridad para Sakura. Mientras él estuviera cerca, ella podía asomar un poco la cabeza fuera de su caparazón. Eso significaba que Genos había decidido no emitir un juicio por el momento. Estaba a punto de salir del edificio de la escuela cuando notó que algo andaba mal. Al final del pasillo de la primera planta, se abrió la puerta de la sala de personal. Un hombre de mediana edad salió del local. Vestía un sencillo traje gris, con la corbata anudada a la perfección. Los rasgos de su rostro eran duros y fríos, sus pómulos altos, las cuencas de sus ojos hundidas y sus labios apretados en línea recta. Su zancada era firme, su centro de gravedad muy bajo, cada paso aterrizaba sin movimientos innecesarios, apoyando primero la punta del pie y luego el talón. Ese era el andar de alguien entrenado en combate cuerpo a cuerpo. Los estudiantes que pasaban por allí gritaban: «Buenos días, sensei». Con el habitual Víctor. El hombre asintió una vez. Su expresión no cambió. Genos fijó sus ojos en él. Ese hombre no tenía ni pizca de magia. Pero cerca de su cuello aún persistía un rastro muy tenue de prana externo. Un sirviente o un mago había estado en contacto con él y le había dejado una marca. Genos memorizó el rostro del hombre. Rasgos, altura, complexión, forma de andar, todo quedó grabado en su mente. Salió de la zona que rodeaba el edificio de la escuela y se dirigió hacia la puerta principal. Al pasar junto al club de tiro con arco, una ráfaga de viento bajó del tejado trayendo consigo una presencia familiar. Sin ningún tipo de ocultamiento. Extendidos abiertamente, como diciendo: «Aquí estoy». ¿Vienes o no? Genos se detuvo. Fue una invitación. Cambió de dirección y saltó al tejado cerca del club de tiro con arco. Un abrigo rojo ondeaba al viento. Archer estaba de pie junto al tanque de agua. Piel morena, pelo blanco corto, ojos grises que lo observaban con calma. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. No sostenía el lazo negro en la mano. Los músculos de todo su cuerpo parecían relajados, pero podían tensarse en cualquier momento. Genos dejó caer su forma espiritual a 15 metros de distancia. Su mano derecha se posó sobre la empuñadura de sin nombre, a la altura de su cadera, con una postura relajada. ¿Mostrándote en un lugar como este? ¿No te preocupa el problema? Genos habló primero. Fue solo un encuentro casual, valiente. Había un tono burlón en la voz de Archer. Esa noche, la forma en que bloqueaste esa lanza fue muy practicada. El cuerpo es más rápido que el cerebro. Vieja costumbre. Genos se encogió de hombros. Archer no lo aceptó. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Las personas que hacen ese tipo de cosas generalmente no terminan bien. Genos lo miró. ¿Estás hablando de mí o de ti mismo? Archer no respondió. Simplemente siguió su propio camino. A tu amo no parece importarle empujarte al peligro. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Los dedos de Genos golpearon la empuñadura 2 veces. Aquella noche, tus flechas tuvieron una penetración asombrosa. El trabajo de un arquero es brindar apoyo a larga distancia. La respuesta sonaba como si estuviera leyendo un libro de texto. ¿Y si alguien acorta la distancia? Entonces cambio a una forma diferente de luchar. Genos obtuvo la respuesta que buscaba. Este arquero tenía una mano que jugar de cerca. Justo cuando la conversación estaba llegando a su fin, Genos se percató de un detalle extraño. La mirada en los ojos de Archer había cambiado. Las burlas habían desaparecido. La cautela también. Un matiz diferente de sentimiento había penetrado en el gris de sus pupilas. Genos conocía esa mirada demasiado bien. Gratitud. Pero, ¿qué podría agradecer un arquero del bando enemigo? Antes de que Genos pudiera comprenderlo, Archer se dio la vuelta. No mueras demasiado pronto, valiente. La figura roja se dispersó con el viento en el tejado. Genos se quedó allí un momento. Tenía la cabeza llena de fragmentos. La actitud casi patológica de Shirou de decir sí a todo el mundo. El cambio perfecto de Rin entre dos rostros.
La forma en que la chica de pelo morado llamada Sakura se había pegado a la pared del pasillo, y el momento en que se relajó en el instante en que vio a Shirou. Un profesor con aires de asesino y sin circuitos mágicos. Un jinete desaparecido sin dejar rastro. Y la mirada de Archer, esa que no cuadraba. Cargando con todo, Genos caminó de regreso por las calles hacia la casa segura. En la esquina que conocía, se detuvo. La puerta de la casa de seguridad estaba cerrada herméticamente. Había alguien parado frente a él. Cabello blanco corto, ojos rojos, rostro inexpresivo. Liz sostenía el pesado hacha de piedra con ambas manos, bloqueando la entrada como una estatua. Genos parpadeó y luego se acercó a ella. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar de vuelta en el castillo? Liz lo miró. Sus ojos rojos estaban tan quietos como el agua estancada. El filo del hacha de piedra desprendía un brillo frío bajo el sol. Genos suspiró y señaló la puerta que estaba detrás de ella. Me gustaría entrar. Liz golpeó con fuerza el suelo con la culata del hacha de piedra. Lo siento. No puedo, igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax. Comentario 1. Votar Chapter 30. Chapter 30, Sukiyaki. Genos se quedó en la puerta y miró a Liz por un momento. El hacha de piedra estaba apoyada sobre su pecho, con el filo hacia afuera. Liz se quedó de pie, bloqueando la entrada, con sus ojos rojos tan serenos como la piedra, sin intención de explicar nada. ¿Para qué estás bloqueando la puerta? Genos estaba desconcertado, pero Liz seguía sin decirle una palabra. Tuvo que repasar la situación mentalmente. ¿Podría ser que ella hubiera traicionado a Ilia? No encaja. Una traición no se planearía en la puerta principal, y uno no se quedaría ahí parado como un tronco sin atacar. Y a juzgar por el nivel de ambos, la pregunta de si siquiera podrían vencer a Ilia era realmente seria. ¿Echarlo? No lo rastrea. Anoche estuvo en el tejado mirando las estrellas. Lo que significaba, que Ilia le había dicho que lo detuviera. ¿Por qué? Genos estaba a punto de rodear el edificio y entrar por la parte de atrás cuando la voz de Ilia provino del interior. Liz, déjalo entrar. Liz guardó el hacha y se hizo a un lado, con sus ojos rojos reflejando la misma calma. Genos parpadeó y luego cruzó la puerta. En el instante en que la abrió, un rico aroma lo inundó. En la sala de estar se había instalado una mesa de comedor plegable. No formaba parte del mobiliario habitual de la casa de seguridad. Sella estaba de pie junto a la mesa, con el delantal aún puesto. Cuando vio entrar a Genos, su expresión era un tanto compleja. La relajación propia de quien acaba de terminar una tarea y el esfuerzo por mantener su compostura habitual, todo a la vez. La mirada de Genos pasó de Sella al sofá. Ella estaba sentada allí con el grimorio de Innsbern en su regazo. No levantó la vista, simplemente miró fijamente la página, con expresión serena. Pero la página era exactamente la misma en la que había estado esta mañana. No había pasado ni una sola página. Justo en ese momento, Sella salió de la cocina con una olla, cuyo caldo ya estaba burbujeando en el fondo. Finas lonchas de ternera se enrollaban cuidadosamente alrededor del borde de un plato. Tofu, cebolletas picadas, setas shiitake y fideos shirataki se disponían con una armonía perfecta. A simple vista, se notaba que todo se había preparado con esmero y siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Genos no dijo nada. Algo del día anterior le vino a la mente. Había dicho que quería un hot pot. En realidad, se refería a ese tipo de guiso picante y a fuego fuerte que preparaban en campaña. Carne rústica, cualquier raíz que tuvieran a mano, suficiente picante como para quemar la lengua. Pero aquí, el sukiyaki era la norma. El caldo que Sella había cocinado a fuego lento era dashi para sukiyaki. Los dos no se parecían en nada. Pero era lo más parecido que este lugar podía ofrecer. Genos permanecía de pie en la sala de estar, sin moverse. De repente, recordó el tazón de sopa caliente que el viejo herrero le había dado el día que lo acogieron, medio muerto de hambre y sin nombre. Aquello tampoco era algo que él hubiera elegido. Pero había sido lo mejor que Imbas pudo ofrecer. Giró la cabeza hacia Ilia. Ella seguía con la cabeza gacha. La página permaneció en la mano de Ilia sin pasar durante un buen rato. Genos se acercó a la mesa, sacó una silla, se sentó y llamó. Señorita, ¿por qué no viene a sentarse? Ilia cerró el libro, saltó del sofá, caminó hasta el asiento frente a él, se sentó correctamente y tomó sus palillos, con una postura impecable, como si nada hubiera pasado. Sella.
Liz. Levantó la barbilla con voz tranquila. Siéntense y coman con nosotras. Sella se quedó inmóvil. Estaba a punto de decir que no era apropiado que los sirvientes comieran en la misma mesa que su ama. Es una orden. Ilya no esperó a que Sella siguiera hablando. Dio la orden directamente. Sella contuvo sus palabras durante un largo instante y finalmente, con resignación, dobló el delantal cuidadosamente y lo dejó a un lado, sacó una silla y se sentó. Liz ya estaba sentada a su lado, en silencio, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Genos cogió una loncha de ternera, la rebozó en el huevo batido, se la llevó a la boca, la masticó y la tragó, y luego hizo una pausa. Mejor que lo que yo hago. Cuéntanos algo que no sepamos. Ilya le dirigió una mirada de reojo, dejó caer el primer trozo de tofu cocido en su propio tazón y no dijo nada más. La mesa quedó en silencio por un rato, solo se oía el burbujeo del caldo en el fondo de la olla y el leve clic de los palillos sobre la porcelana. Sella se contuvo durante los 2 primeros bocados. En el tercero, detuvo sus palillos y dijo en voz baja. La proporción de dashi es un poco alta. La próxima vez debería reducirse un poco la porción de kombu para que quede mejor. A mitad de la conversación pareció reaccionar, levantó la vista rápidamente y recuperó la compostura. Genos la miró. Así que tú también querías un poco, solo que no podías admitirlo. Usted es simplemente el sirviente de Lady Ilya. Cuide sus palabras. Sella dejó los palillos con expresión impasible, pero su propio cuenco ya estaba medio vacío. Genos no insistió. Inclinó la cabeza hacia la comida. Antes de que se diera cuenta, más de la mitad de los champiñones de la olla habían desaparecido. Miró a Liz. Liz bebía caldo en silencio, con los ojos rojos fijos al frente y el rostro inexpresivo. El tazón que sostenía en la mano ya había sido rellenado una vez. Genos lo anotó mentalmente. Ilya siempre comía bien. Un bocado a la vez, nunca deprisa. Hoy fue un poco más rápida. No mucho. Solo un poquito. Sin decir palabra, Genos colocó un trozo de tofu junto a su cuenco. Ilya lo miró de reojo y no dijo nada, pero se comió el tofu. La comida transcurrió a trompicones. Nada como una conversación de verdad. Sella y Genos discutían de vez en cuando sobre las proporciones del dashi, mientras Liz se servía tranquilamente un tercer tazón de caldo. Ilya se quejó de que la forma en que Genos cogía la carne con los palillos no era lo suficientemente elegante, y Genos replicó que estaba demasiado ocupado comiendo como para preocuparse por eso. Ilya resopló y dijo: la sirvienta de Ilya debe ser elegante. Genos asintió con entusiasmo y, al pasar junto a ella, dejó caer otra loncha de carne en su cuenco. Ilya lo fulminó con la mirada, pero se comió la carne. Al finalizar la comida, Sella y Liz recogieron los platos y los palillos y se levantaron para marcharse. Liz se detuvo en la puerta, se giró para mirar a Ilya una vez, no dijo nada, luego se giró de nuevo y siguió a Sella hacia afuera. La puerta se cerró y la casa segura volvió a quedar en silencio. Genos se dejó caer en el sofá un rato y luego preguntó con indiferencia. ¿Necesitas un poco de aire? Ilya no se negó. Se levantó y subió al tejado con él. El viento nocturno llegaba desde la ciudad de Fuyuki, trayendo consigo el frío característico del final del invierno. Los dos yacían uno al lado del otro en la pendiente del tejado. Ilya se subió un poco más la bufanda e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar las estrellas. Genos desplegó resonancia de campo de batalla como siempre. No porque hubiera peligro. El hábito era tan automático como respirar. Incluso después de comer, tumbado, la dejaba encendida. La abrumadora presencia en dirección al sintoísmo era silenciosa, como si estuviera en reposo. Lancer estaba oculto. Archer no se movía. Saber permanecía firme en su puesto en la ciudad de Miyama. Estaba a punto de retraer la red de percepción cuando se detuvo. Genos abrió los ojos, frunciendo lentamente el ceño. En el templo Rikrim, las fluctuaciones de prana del campo delimitado habían reaparecido. ¿De verdad es tan atrevida? Solo se mantuvo oculta durante unos días y ahora ha regresado discretamente. Genos giró la cabeza y miró a Ilya. Ilya seguía mirando las estrellas, con la bufanda cubriendo la mitad de su rostro. Solo se veían su frente y sus ojos rojos. Estaba callada, y era imposible adivinar qué pensaba. Genos se tragó las palabras que tenía en la lengua. Esta noche no. Déjala mirar un poco más, igual. 200 PS por el capítulo extra. Igual. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/niax. Comentario 1. Comentario. Votar.